Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos todavía en el libro de Isaías. Vamos a empezar hoy el capítulo 8. Por favor, avísele a alguien. Vamos a estudiar la palabra del Señor, el libro de Isaías, en el capítulo 8. Y primero quería decir esto. El Señor no ha tenido misericordia con un pueblo como ha tenido misericordia con el pueblo de Israel. De una manera asombrosa, impresionante. Usted lee de los juicios, lee de las plagas, lee de tantas situaciones que el Señor permitió, pero estas cosas sucedieron mucho tiempo después que el Señor enviara a sus profetas, profeta tras profeta, palabra tras palabra, correcciones, ¿verdad? Algunas correcciones más fuertes, otras más tenues, pero el Señor, Él había tratado con el pueblo, Él advertía. El Señor no emite juicio o no ejecuta juicio sin primero advertir, hermanos. Amén. No significa que eso cae de repente sin la persona saber nada. El pueblo venía siendo advertido por los profetas. El problema es que los profetas no eran oídos, no se les prestaba atención. El profeta daba la palabra y los buscaban, los apedreaban, los mataban, los aserraban, los quemaban. Y el Señor, el pueblo era hundido en una declive moral y espiritual terrible. Empezaba a clamar al Señor y el Señor, ¿qué hace? Como primera medida, envía un profeta. Amén. El profeta tenía la autoridad, el poder del Señor para dar la palabra del Señor, un vocero de Dios, la voz del Señor. Amén. Y entonces, para corregir al pueblo, para exhortar al pueblo, para que el pueblo volviera al camino, a la senda antigua. Id, preguntad por la senda antigua. Amén. Entonces el profeta estaba para recordar al pueblo cuál es la senda antigua, cuál es la manera de volver. Aleluya. Si el pueblo oía, sería bendecido. Si el pueblo no oía y no prestaba atención a las palabras del Señor, entonces el juicio seguiría adelante. Pero el Señor fue muy paciente con este pueblo y esto es una característica que tiene nuestro Señor. Este es un atributo de Dios. Paciencia. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Él fue paciente con este pueblo, fue paciente hasta la llegada de su Hijo. Y el Señor respondió tantas peticiones del pueblo aún sin merecer. El pueblo pedía liberación, el Señor enviaba un libertador. El pueblo pedía codornices, el Señor les enviaba codornices. El Señor pedía que fueran sanados, el Señor le hablaba a Moisés para que levante la serpiente de bronce y fueran sanados a quien la mirare. El Señor fue compasivo. El Señor presentó todos los medios. No había una excusa para apartarse del Señor, pero sin embargo se apartaron. Y así mismo también es la iglesia del Señor Jesucristo. Él nos da todo, Él nos provee todo, Él nos presenta todo, Él nos bendice, Él nos promete, pero aún así nosotros somos infieles,
pero él se mantiene fiel. Entonces, cuando luego el juicio llega, nadie puede decir, ay, el Señor no me avisó, el Señor se olvidó de mí, no supimos. Aquí no había excusa, para eso eran enviados los profetas, para recordarle al pueblo, amén, la palabra de Dios, y que supieran que hay una manera de volver, que las cosas fueran restituidas, fueran restauradas, pero tenían que volver al camino del Señor a través del arrepentimiento y colocar su fe nuevamente. Entonces, por eso vemos a lo largo del Antiguo Testamento, cuando volvían a construir el altar, levantaban el altar, ofrecían sacrificios, era restituido el sistema sacrificial. ¿Qué significaba esto? Era volver a la fe en la cruz del Señor Jesucristo. O es la cruz o es idolatría, o es la cruz o es un dominio y un control del pecado. Y aún así las cosas son difíciles para hasta los más consagrados, ¿verdad? Veamos el capítulo 8 de la palabra del Señor, que nos dice aquí como título: la invasión de Siria e Israel por Asiria, y los nombres proféticos de los hijos de Isaías. Dice: y me dijo el Señor, tómate un gran volumen y escribe en él, en estilo de hombre tocante a Maher Salal Hasbaz. Aquí significa que el profeta Isaías, el Señor le dice que él tenía que escribir sobre un rollo, un pergamino. Él tendría otro hijo y que ese niño sería una señal a Israel. Usted recuerda el libro de Oseas. Oseas fue un contemporáneo de Isaías. Cuando usted lee Oseas, y es tremendo libro, tremendo. Lo tenemos, yo creo que sí, lo tenemos en YouTube. Usted puede va a YouTube y pone Karina Guidi, libro de Oseas. Yo creo que lo tenemos hecho ya, ese comentario en audio. También allí el Señor le dice a Oseas, cada uno de los hijos tenía un significado, eran nombres escogidos por el Señor, y cada uno de esos hijos era una señal. Ese nombre daba un mensaje, ¿verdad? Tú no eres mi pueblo, yo no soy tu Dios, ¿verdad? Palabras fuertes, imagínense un significado, el significado de un nombre. Estaba dándole el mensaje al pueblo. Entonces dice, tendrás un hijo y ese niño va a ser una señal a Israel, el nombre de ese niño. Este nombre es un nombre largo, es el nombre más largo de la Biblia, Maher Salal Hasbaz, que significa el saqueo se acelera, el despojo se apresura. Oh, santo Dios. Oh, siento la presencia del Señor. Escuche. Usted quiere profecía. Hoy en día que está la gente, van de un lado para el otro y van de conferencia en conferencia y de evento en evento, campaña profética, danza profética. Todo profético es. Quieren profecía, porque la Biblia está llena de profecía. Tenemos la palabra profética más segura. Sin embargo, no quieren este tipo de profecía. La profecía que quieren es: todo te irá bien, el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, tendrás ese trabajo que quieres, ese carro, esa casa, ese viaje. El Señor va a cumplir todos tus sueños, tus proyectos. Bueno, esa es la palabra profética que quieren, pero la palabra profética que tenemos en la palabra del Señor apuntaba a la venida de Jesús. Aleluya. Amén. Y todo rondaba alrededor de eso. Y habían profecías de sucesos que sucederían inmediatamente o en el futuro cercano. Entonces esta era una señal para Israel. El nacimiento de este niño y el nombre de este niño. El saqueo se acelera. El despojo se apresura. Entonces este rollo tenía que ser puesto en un lugar que llamara la atención al pueblo y fuera leído por todos. Era como una especie de Facebook. Sí.
Vio que hoy cualquier cosa que sucede, la gente tiene que ponerlo en el Facebook. Bueno, no empecemos a hablar de eso. No me haga hablar, hermano. No me haga hablar, mire, no me provoque hablar. Todo tiene que ser puesto allí a la vista de todo el mundo. Aquí en este momento no hay reservas, sino que el hombre moderno, el creyente moderno también, tiene que vivir expuesto al mundo entero. Cuanto más expuesto está, más popular es. Cuantos más me gusta tiene, mejor se siente. Es un deseo a la autogratificación. Escuche. Y la gratificación tiene que ser inmediata para que pueda satisfacer estos deseos carnales del ser humano hoy, del hombre moderno. Esta tabla tenía que tener un lugar en la que fuera vista, que llamara la atención al pueblo, porque si no, de otra manera, ¿cómo la gente iba a saber de la profecía? Escuche, tenía que de alguna manera ser comunicada, tenía que correr esta palabra. Por eso era la repetición, tenía que ser repetida, tenía que ser escrita, tenía que ser copiada por los escribas, distribuida. Esa era la manera en aquel entonces. Hoy en día, bueno, por las redes sociales, en estos momentos, es en otra situación mucho más rápida. Se coloca algo, ya hasta puede hacerse viral. Sí, si es alguna noticia que pueda ser del interés común, se hace más viral. En este caso, él tenía que colocar este rollo en un lugar para que la gente que pasara lo leyera y a ver qué impacto, qué reacción tendrían. El profeta Isaías tuvo un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo? Porque recuerde que los nombres eran muy, muy importantes. El nombre de una persona es importante, pero en aquel entonces era mucho más importante porque el nombre denotaba un mensaje. Era algo muy pensado el colocar un nombre en el sentido de el tiempo, la situación, el mismo bebé, el niño. Había algo que sugería muchas cosas. Entonces, el que leyeran que ese niño era una señal para el pueblo de Israel y el mensaje del nacimiento de ese niño que fuera una señal diciéndole al pueblo, el saqueo se acelera, diría allí en el Facebook de aquel entonces. El despojo se apresura. Noticia de último momento. ¿Qué pensaría el pueblo? El versículo 2 dice, y junté conmigo por testigos fieles a Urías, sacerdote, y a Zacarías, hijo de Jeberquías. Urías era el sumo sacerdote, él era compañero de Acaz en la idolatría. Entonces hablamos de un sumo sacerdote corrompido. El sumo sacerdote, amigo de el rey malvado, idólatra Acaz. Entonces aquí se predice el nacimiento de este niño como una señal simbólica, y todo esto mostraba una asociación con la piedad. No garantiza piedad. Es decir, por más que hubiera una asociación de un hombre impío con un hombre piadoso, eso no significaba nada. El sumo sacerdote estaba él asociado. Aquí estaba asociado con el profeta, de los más grandes profetas que hemos tenido. Sí estaba. Sin embargo, no siguió la palabra del profeta. Él estaba asociado en cierta forma, sí, pero también estaba asociado con Acaz. ¿Se da cuenta? O sea, él estaba cerca de Isaías, oía las palabras de Isaías, pero él no conocía la santidad, no conocía la palabra, no conocía al Señor. A lo que voy es esto.
cualquiera puede estar asociado con creyentes, aún estar dentro de la iglesia rodeado de creyentes. Tus amigos pueden ser pastores y no necesariamente tú vives la vida para el Señor. Dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Entonces, aunque el término la profetisa no necesariamente significa que esta mujer era una profeta, sino que el hecho que ella tendría este niño, sería utilizada esta mujer en esta capacidad. ¿Entiendan lo que digo? O sea, no significa que la esposa de Isaías fuera una profeta, pero que ella tendría en su vientre y nacería un niño con un mensaje profético, ¿entendemos? Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria, en la presencia del rey de Asiria. Esto es algo que fue cumplido exactamente así. Antes que el niño empiece a hablar y que diga papá, mamá, este despojo, este saqueo tendría lugar. Entonces el niño nace y antes de los 2 años esto sucede. Ya eso les daba una indicación. Más o menos cuando un niño ya dice claramente padre, madre, papá, mamá, esto sucedería. Penetran Samaria y entonces sucede este saqueo hacia el rey asirio. Los eruditos declaran que este monarca mandó la población, los bienes del pueblo de Bet Omri y sus muebles a la tierra de Asiria, y este lugar era Samaria, es decir, Israel. Otra vez volvió el Señor a hablarme. Amén, dice. El Señor estaba dándole una profecía tras otra. Después del llamado de Isaías, o como después del llamado hacia un hombre, una mujer, el Señor llama a alguien como profeta, como predicador. Tienes esa palabra inicial, ese llamamiento inicial, lo cual da pie a que habrán muchas palabras que serán dichas del Señor, muchas revelaciones. Entonces el Señor iba dándole una tras otra. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué el Señor vuelve a hablarle? Y me habló el Señor nuevamente. Y otra vez me volvió a hablar el Señor. Bueno, el Señor insistió. La rebelión era tan profunda de parte de Judá contra Dios que el Señor vuelve a hablar. El Señor vuelve a dar una palabra a Isaías para que el pueblo se arrepienta. Si el rey Acaz y Judá se hubieran arrepentido, amén, el Señor les hubiera ayudado. En vez de juicio, hubieran visto bendición. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, y corren mansamente, se holgó con Resín y con el hijo de Remalías. El Señor les estaba diciendo que el reino del norte, es decir, Israel, rechazó al Señor y prefirió aliarse con los sirios. Entonces, bueno, el Señor entonces les daría o enviaría un juicio. Las aguas que corren mansamente hablan de Cristo, así como aguas de ríos impetuosas y muchas de Asiria habla de Satanás. Los versículos 7 y 8 también nos muestran el tiempo futuro de los asirios, o sea, el anticristo que va a conquistar la tierra de Manuel, como tenemos en Daniel 11:45. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria,
con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Este versículo 7 también nos está dando un vistazo hacia el futuro en cuanto a la invasión del anticristo a Jerusalén, para destruir Israel completamente. Y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Amén. Vea que dice Emmanuel. Sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Esta profecía no solamente tenía que ver con ese tiempo, o lo que sucedería en un tiempo cercano, sino que también nos lleva hasta el futuro, al tiempo del anticristo, tras el arrebatamiento de la iglesia, el período de la gran tribulación. Dice Emmanuel, pero aquí Emmanuel, usar esta palabra, está hablando del anticristo, que va a tratar de hacer que esta tierra sea la tierra de él. Entienda, ¿por qué? Porque Emmanuel es un nombre que le corresponde al Señor Jesús. Pero recuerde que Él querrá imitar las obras de Cristo. Él quiere ser Dios dentro del pueblo, dentro de la tierra. No va a lograr sus objetivos. Llegará hasta la garganta, dice. Es decir, habla allí de ese ataque asirio que va a limitarse a destruir el reino del sur, que es Judá. Dios Todopoderoso. Luego vea que dice, o sea, el diluvio no sumergirá la cabeza, sino solamente se levantará tan alto como el cuello. Estoy leyendo las notas. Y esto fue cumplido bajo Ezequías cuando los asirios se apoderaron de la mayoría de Judá, pero fracasaron en tomar Jerusalén, que es la cabeza aquí. Dice, y pasando hasta Judá inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, es decir, hasta el cuello. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Es decir, los asirios se apoderarían de la mayoría de Judá, pero no lograrían en ese tiempo de tomar Jerusalén. Versículo 9 dice, juntaos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, apercibíos y seréis quebrantados. Aquí tenemos varias veces, y seréis quebrantados. 3 veces en el versículo 9. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Estaba hablando de todos aquellos países, naciones que estaban alrededor de Israel. En el sentido, oíd todos, vean todos. Todas las demás naciones serían testigos del juicio que sufriría el pueblo del Señor. Y también de Asiria, porque Asiria se ensorbece, es decir, Asiria se enorgullece, se enaltece, y también entonces serían ellos expuestos a todas las demás naciones. Y la profecía esta fue también cumplida, así como lo dijo el profeta Isaías. Lo pueden ver en 2 de Crónicas 32, 21 al 23. Tomad consejo y será deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Los asirios eran un pueblo muy, muy inteligente y tenían este objetivo que era destruir el pueblo del Señor. Al mismo tiempo, el Señor utiliza a estos pueblos paganos para ejecutar juicio a su pueblo, pero si ellos se tomaban mayores atribuciones, también serían ellos castigados. Ellos estaban
en oposición contra el pueblo del Señor, pero no tendrían éxito. Por eso aquí dice hasta la garganta, no la cabeza, porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. No fue la idolatría contra la cual Isaías fue advertido, sino que el espíritu y tono entero de la sociedad de su época estaba en conflicto con Jehová. No digáis vosotros conspiración a todas las cosas a que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Dice, no digáis vosotros. Vosotros está hablando en plural, de singular a plural. No digáis vosotros, dice. O sea, Isaías no estaba solo, sino que tenía un grupo de seguidores. Él tenía, un grupo que le seguía, él pastoreaba, vamos a decir, un pequeño rebaño. Y la idea de este versículo es que la mayoría del pueblo favoreció una alianza con Asiria, es decir, no tuvieron problemas en asociarse con Asiria, por lo tanto, acusarían a Isaías y a los otros de traición, es decir, no nos están apoyando, queremos asociarnos con Asiria e Isaías está en contra. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Decía, si van a confiar, no confíen en Asiria, confíen en el Señor. Témanle al Señor. Ellos le tenían temor a Resín de Siria y a Peca de Samaria. Por eso luego cuando dice, por lo tanto, no le santificaron. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, es decir, reino del norte y del sur, por piedra de afrenta, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Entonces él será por santuario. Un santuario es un lugar de protección, de refugio. Es refugio santo, es un lugar donde habla de la santidad del Señor. Por eso es un refugio. Somos refugiados, guardados, protegidos en la santidad del Señor. Aquí habla de las dos casas, de Israel y de Judá, queriendo decir que estas dos casas estarían abandonando al Señor. Y sabemos que cuando abandonamos al Señor Jesús, el Señor Jesús se convierte en tropezadero. Además, es una profecía directa de la venida del Mesías y del ministerio en Israel. Cristo es el santuario, Él es mi santuario. Todos los que crean en Cristo encuentran un santuario que es un lugar de refugio. Gloria a Dios. Él es la piedra de tropiezo y Él es la piedra de afrenta, pero Él es la piedra angular. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Y muchos tropezarán entre ellos. Y caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán presos. Esto está refiriéndose a un tiempo futuro, a la destrucción de Israel por el general Tito en el año 70 después de Cristo. El 16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esto está dando una seguridad, una garantía que va a cumplirse. Séllala, escríbela en el rollo. Átalo con una cuerda. Ponle un sello. Esto va a ser usado en el futuro. Esto es lo que se va a cumplir en el futuro. Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a Él aguardaré. He aquí yo y los hijos que me dio el Señor, por señales y prodigios en Israel,
de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Aleluya. De parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Él mora. Él todavía moraba allí. Él aún no había dejado Sión. Todavía la presencia del Señor estaba allí. Todavía había esperanzas y todavía está la presencia del Espíritu Santo. Todavía hay esperanza. Él todavía no se ha apartado. Todavía el arca del pacto no ha sido quitada. Todavía los filisteos no tomaron esa pieza sagrada. Todavía está el lugar santísimo lleno de la presencia de Dios. Mientras que esto sea así, todavía el Señor está con su pueblo. Él todavía está habitando. Él todavía es el morador, aleluya, del monte de Sión. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Judá aprovecharía esto. Aprovecharía la gloria de Dios, la gracia y la misericordia. ¿La aprovecharás tú? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Oh Dios poderoso, ¿a quién es que va a buscar el pueblo de Dios? Sino a Dios. Sería obvio. Isaías estaba hablando de aquellos en Judá quienes estaban tratando de contactar a sus seres queridos que habían muerto. Oh Dios, estamos hablando de la necromancia. No, vamos a contactar a ver qué nos dicen los difuntos. Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Será que le van a preguntar a los vivos acerca de los muertos? ¿No tendrían que buscar al Señor y no a un muerto? Dios está vivo. Oh, gloria a Dios. A la ley y al testimonio. Amo esa frase de la palabra de Dios tan conocida, 8:20 de Isaías. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir? Está escrito. Por eso dice, escrito está. Una de las frases que identifican al Señor. Escrito está. ¿Acaso no sabéis que está escrito? ¿Acaso no habéis leído? A la ley y al testimonio, hermano. Y pasarán por él fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Está hablando del orgullo. Ay, no, a ver, es el Señor el que tiene la culpa de todos mis problemas. Es el Señor el que es de culpar. ¿Por qué será que Dios? Dicen. Oh, bendito Señor. Quiere decir que Judá no estaría culpándose a sí misma, sino que culparía a Dios. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Cuando dice tinieblas, tribulación, oscuridad, angustia, luego dice sumidos en las tinieblas. Está hablando de una opresión demoníaca tremenda, porque la rebelión, la idolatría, todos estos pecados aquí tan fuertes, este apartamiento, la apostasía, llevaría al pueblo a sumirse en las tinieblas. Es decir, espíritus de demonios estarían tomando control de todo. Un estado espiritual de mortandad tan terrible,
Solamente el Señor Jesús, aleluya. Cuando Él viniera y cuando Él vino, que dijo, si yo fuere levantado, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Y Él llega y la luz llega. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a dejar hasta aquí porque este es el final del capítulo 8. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Libre al Fin. No se lo pierda, capítulo 9 de Isaías, la promesa del Mesías venidero. Que el Señor les bendiga. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Te abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Señor, ¿por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Oh, oh. Padre, 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 gracias por tanto amor. Si yo no lo merezco, te abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste cuanto más lo necesitaba. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo
no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. No quiero volver oración ahí en tu lugar. Dile: Señor, yo quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu, Señor.
sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor Jesús. Solo en ti podemos confiar, Señor. Tú eres nuestro mejor amigo, Dios. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como
Si me faltan fuerzas para seguir,